La Biblioteca Juan Pablo II de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ambato, presenta audionovelas, esta vez con el título Añoranzas de un viejo amor. En la penumbra de una habitación, carente de solar y maltratada por el tiempo, un hombre de avanzada edad agotaba su incipiente y poco gratificante vida, debido a los infortunios y desdenes que debió haber vivido. La acogedora escritura, la cual, a diferencia de sus familiares, recibía sin excusas los lamentos de aquel infame y desdichado hombre. Abandonado a su suerte, habitaba una penosa y taciturna casa en las afueras de la ciudad, sentado en un polvoriento y desaliñado sillón del siglo XIX. De pronto se levantó, súbitamente, y con cierta dificultad dirigió sus agotados y maltrechos pies hacia una pequeña habitación, la cual, al igual que las contiguas, tenía aires de antigüedad y el olor característico del aroma de aquel viejo. En esta habitación dio unos pocos pasos hacia el costado izquierdo de la misma, en donde se encontraba una pequeña y polvorienta licorera, que tenía la apariencia de poseer más edad que nuestro poco convencional personaje. De ella extrajo una pequeña copa de cristal y una perfectamente alineada botella de champán, en la que sus letras apenas podían apreciarse al acercar la vista en ella. Después de verter con cierta zozobra el líquido espumoso y denso en la pequeña copa de cristal, cerró lentamente la botella y la regresó al lugar mencionado. Dando unos cuantos sorbos a su néctar, observó una pequeña ventana con marco de madera contiguo y roído por el tiempo, el ocaso sublime que esparcía sus últimos rayos solares, mirando a la nada con su venta en blanco. Se dirigió directamente a su estante, el cual almacenaba una cuantiosa colección de libros, los cuales devoraba en sus ratos libres, que de por cierto eran muchos. De esta extrajo un papiro y un pequeño frasco de tinta. Se dirigió hacia un escritorio hecho de madera de pino y acabados y bordes de mármol. De este último sacó una pequeña bolsa de cuero corrugado, la cual contenía plumas de escribir. De ella extrajo una pluma que sobresalía de las demás, por sus contorsiones finas y de limitaciones simétricas. Después de tomar la pluma y de dar otro sorbo a su copa, suspiró profundamente y redactó, invadido de recuerdos, uno en especial que desde hace días quería plasmar eternamente, en letras inertes pero ansiosas. Tenía 12 años, pero la recuerdo como que fuera ayer. Vivía en las afueras de la ciudad, en un pequeño pueblo. A pesar de que las condiciones en las que vivía eran precarias, disfruté enormemente de la compañía de mis padres y mi hermano. En aquel tiempo no existía aún la televisión, por lo que para matar el tiempo salía con mis amigos y circundaba los pequeños bosques de cipreses que se encontraban en el pueblo. Otra forma era visitar el río aledaño, en el cual disfrutábamos en su pura y cristalina agua. Después de terminar de beber el espumoso líquido, prosiguió. Acudí al 6º año de una escuela fiscal. Esta era pequeña y la única de la zona en la que vivía debido a la reducida cantidad de habitantes y a la falta de interés por el estudio de aquella época. Sin ahondar más en el tema, un día mientras caminaba de regreso a casa, después de cumplir con la jornada vespertina, ya que en aquel tiempo poseíamos 2 jornadas de clases, quedé prendado del esplendor de una niña de exuberante belleza. Debido a que en aquella escuela los estudiantes éramos pocos, yo conocía a la mayoría de ellos, tanto de mi curso como el de otros, por lo que me causó una cierta cantidad de extrañeza el observar a esta pequeña musa, de vivaces ojos, oscuros como la noche plutónica, y de labios tan rojos como la grana fresca. Me acosté a dormir con la imagen de esta desconocida niña plasmada en mi cabeza. Al día siguiente acudí a la escuela, observando continuamente a mi alrededor, con la ingenua esperanza de encontrarla, resultándome inútil esto último. Buenos días, ella es Isabela, dijo el joven maestro. Su nombre era Isabel, pensé inmutado, mirando su rostro inocente. Aunque la encontraba muy atractiva, mi pensamiento vacilaba en confesar mi inocente gusto por ella. Además, ella siempre se mantenía alejada de los demás y prefería permanecer sola. Cierto día me cansé de la situación y reuní valor para por lo menos hablarle, tomando fuerza y dejando mi perturbante timidez.
Lo primero que hice fue preguntarle: ¿por qué rehuyes la compañía de los demás? Al principio me ignoró, al igual que lo hizo con los pocos que intentaron hablar con ella, pero después de insistir, ella dijo: mi madre murió, mi padre no tiene trabajo. Y su rostro se transformó esperpéntico y sombrío. Después de comprender las circunstancias de su fría actitud, le ofrecí mi amistad, que fue correspondida regalándome un pequeño dulce que sacó de su deteriorada mochila. Es así como empezó una de las amistades más sinceras que he tenido en mi vida. A diferencia de las amistades fabricadas por conveniencia de los adultos, nuestra amistad era sincera y desinteresada. Cada día acompañaba a Isabel a su casa. Nos gustaba caminar. Por lo general tratábamos temas relacionados con los estudios, pero de vez en cuando también tratábamos temas relacionados a nuestro vivir cotidiano. Un día lluvioso, un 4 de abril de 1908, el más triste que aún cala en mi corazón, me miró y con voz notablemente dolida dijo: mi padre encontró un buen trabajo, me marcho a la ciudad. Nuevamente vi ese rostro sombrío que nos unió en diálogo en algún momento. Habían pasado ya 7 meses desde que Isabel había llegado a la escuela, y yo me encontraba abatido por esta desastrosa noticia, y prefería evitar hablar con ella durante todo aquel día. Al siguiente día, observé que ella mostraba una mirada de dolor, lo que me hizo recapacitar que ella se inmutaba a la tristeza. Finalmente, aquel fatídico día, con llanto en sus ojos brillosos, acudió directamente a mi casa para despedirse. Desconsolado por su partida, perdí las palabras y eché en llanto. Mis ojos nublados no percataron lo que mis labios. Sí, un beso. Un beso. Aunque haya pasado mucho tiempo, recuerdo lúcidamente el sabor de sus pequeños labios, los cuales sabían a almíbar. Después de este acontecimiento, ella abandonó el pueblo y mi dolido corazón para siempre. Terminando con estas palabras, el viejo dejó caer una imperceptible pero profunda lágrima en el manuscrito, que selló una vez más los recuerdos de su primer amor.